Hola a todas, bienvenidas a Emprendedoras Unidas en vivo. En el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe una gran emprendedora. Ella es Agustina Pérez Gomar. Agustina es psicóloga, especialista en psicoanálisis con niños y adolescentes, autora de la colección infantil Ser Niño y conferencista. Su trabajo clínico convive con una fuerte tarea de divulgación, libros para conversar, temas difíciles en familia y la charla escénica La persona más importante de tu vida sos vos, que viene recorriendo varias salas de Uruguay. Hola Agustina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo andas, Mónica? Muchas gracias. Gracias a ti. Agustina, tú trabajás hace más de 15 años en clínica. ¿Qué vivencias personales y profesionales con chicos y adolescentes moldearon tu manera de escuchar y acompañar? Qué linda pregunta. A ver, durante todo mi proceso de profesional y personal, obviamente, el encuentro con el otro me pareció siempre uno de los grandes fuertes en cuanto al trabajo. Y partí como de esa premisa de que el 90% de un proceso terapéutico es el vínculo entre el paciente y el terapeuta, y eso lo fui observando en mi experiencia clínica. Hoy justo estaba recordando a uno de mis pacientes, uno de mis primeros pacientes que tuve, que trabajé en una parada de ómnibus. O sea, como que me di cuenta que los encuadres se podían modificar, que la teoría se podía adaptar o flexibilizar, pero que lo que había como base de un proceso, de un buen proceso terapéutico, de un buen trabajo terapéutico, era el vínculo que se generaba entre el paciente y el terapeuta. Y creo que eso es lo que más me formó, ¿no? Me impactó en mi persona, obviamente, porque yo creo que hay que tener mucha empatía, mucho afecto. Hay que tener como emociones hacia los pacientes óptimas, o sea, manteniendo una distancia también profesional. Y eso también hace que el paciente se abra, confíe, realmente sienta que está en buenas manos, digamos, ¿no? Porque es como va a entregar su parte más vulnerable en un psicólogo. Entonces creo que el vínculo, en esto de la pregunta que tú me haces, el vínculo terapéutico, el vínculo humano, genera una mirada subjetivante. Yo hablo de las miradas subjetivantes, y es que no objetivicemos al paciente, sino hagámoslo sujeto. Ujú. Bien. ¿Y qué te llevó a crear la charla La persona más importante de tu vida sos vos? ¿Y qué cambia cuando el mensaje se comparte en un teatro frente a cientos de personas? Bueno, la charla, la parte más de comunicación, la parte más de difusión, surge después de la pandemia. Antes de la pandemia yo trabajaba en la clínica, me presentaba a los congresos a presentar algún trabajo que hacía, generalmente en Argentina, en congresos de Argentina, de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires. Y me daba cuenta que éramos psicólogos hablando para psicólogos. Entonces, como que la información que teníamos iba y venía entre profesionales, pero era información que estaba buenísima que la sepa la gente que no es psicólogo, la gente que no tenga esa formación. Pero bueno, es como nosotros más o menos seguimos los caminitos. Trabajaba en clínica, iba a los congresos, ¿no? Nos nutríamos entre nosotros. Y post pandemia, en realidad durante la pandemia, a mí lo que me pasó es que trabajaba con niños y adolescentes. La pandemia me hizo que no pudiese trabajar presencialmente con niños, lo cual mi trabajo, se redujo muchísimo. Tenía un hijo chico y empecé a trabajar en la línea de 0800 por teléfono, Sí. y me habilitó la sensación de poder ayudar desde muchas otras formas que no eran las que yo había estudiado en la facultad, que era clínica, que era presencia, que era encuentro con el otro, que había muchos otros encuentros con el otro que podíamos estar haciendo los psicólogos. Y bueno, y post pandemia se me ocurrió, en vez de esperar que el paciente llegue,
empezar a trabajar en la prevención en salud mental. Y esta charla, que es la persona más importante de tu vida sos vos, la siento que es como la base de todo lo que viene después en la estructuración psíquica, el amor propio, la autoestima, el ser conscientes de algunas temáticas que hablo en esta charla, creo que es como la base de un montón de otras cosas que pasan después. Entonces, cuanto antes tengamos y seamos conscientes de esa base, más prevención va a haber para no llegar a otros niveles. Y Exacto. mi motivador Bien. fue ese, en realidad la urgencia social de una necesidad de entender algunas cosas y bueno, el compromiso sobre todo con la sociedad que le estoy dejando a mi hijo. Soy una convencida de que cada uno de nosotros tenemos algo para dar en este mundo y bueno, mi compromiso con la sociedad mía y con la sociedad de mi hijo está en poder hacer lo que puedo. Siempre digo, no soy la mejor, soy lo que soy y este granito de arena, si lo puedo poner, lo voy a tratar de difundir lo más posible. Perfecto. Bien. Y en la colección Ser Niño, tus libros, Nico y sus travesuras, Susi y el gran reinado real, Lucía y el sombrero, Santi en su burbuja de jabón, abren conversaciones sensibles en casa. ¿Cómo elegís cada tema y qué rol le das al adulto como mediador? Me encanta, qué buenas preguntas. La colección Ser Niño nace un poco antes de todo esto. Un poco en la misma línea. Yo trabajaba con niños y adolescentes y veía una gran cantidad de chicos que llegaban con un diagnóstico muy chiquitos, diagnósticos de hiperactividad, diagnósticos de autismo, diagnóstico de dislexia, de impulsividad, de trastornos obsesivos. Y lo que veía era que muchas veces estos niños que estaban diagnosticados estaban diagnosticados muy pequeños, entonces la familia y el entorno ya los empezaba a mirar a través del diagnóstico que tenía y se perdía de vista el niño en pleno desarrollo psíquico. Entonces entendía que este mensaje de lo que yo trabajaba en el consultorio, de poder ver al niño como niño a través de las vivencias que los padres tienen de él o a través del contacto con el niño en proceso de desarrollo, como decía, me impulsó a esto, de nuevo, a poder divulgar esto que veía en el consultorio a más gente, a que el niño pueda identificarse con los personajes y saber que porque haga travesuras no es hiperactivo, que porque a veces tenga momentos de impulsividad no es impulsivo, o sea, que no se identifique con la conducta que está sosteniendo en algún momento, porque muchas veces esas conductas tienen otras causas que se perdían cuando se diagnosticaba a un niño tempranamente. Entonces, bueno, el impulso fue ese de generar una colección de libros infantiles con temáticas de los temas que más veía en el consultorio, que es hiperactividad, que es el libro de Nico y sus travesuras, impulsividad, el de Susi y el gran reinado real, el autismo, el de Santi en su burbuja de jabón, y el de Lucía y el sombrero, que es el de las niñas o niños con pensamientos limitantes o más obsesivos. Ahora voy a estar sacando el quinto que hablo de la muerte, o sea, son temáticas que a veces cuestan hablar y poner en palabras o poder buscarle alternativas diferentes, ¿no? Y bueno, y eso fue el impulso. Es una colección que amo con toda el alma, los leo y digo, no puedo creer que eso salió. La creatividad, el de Susi que se mete en el mundo del ajedrez y las fichas le empiezan a enseñar la forma de moverse, y bueno, y tiene como la parte creativa, la parte también de mensaje, tiene muchos mensajes cada libro, y sobre todo la parte de hacer consciente al adulto de, ojo, desde dónde miramos a los niños, que si nosotros miramos a los niños desde la patología, los niños se van a empezar a identificar con estas miradas y a decir yo soy disléxico, yo soy autista, yo soy hiperactivo y puede generar grandes repercusiones a nivel psíquico. Ujú. Bien. Y en cuanto al autismo y diversidad, parte de la colección busca visibilizar el espectro autista y concientizar a los adultos. ¿Qué errores bien intencionados ves más seguido y cómo reconducirlos?
La realidad es que el autismo siempre existió, obviamente, es una patología que existe, que es real, que hoy por hoy se está visibilizando más porque hoy por hoy la sociedad empezó a unir, ¿no? O sea, a integrar. Antes había escuelas para chicos con dificultades y escuelas normales, lo que llamábamos así. Hoy por suerte hay como una integración en donde se puede ver que todos los niños son diferentes y que todos los niños tienen capacidades diferentes. Entonces, en ese sentido hay muchísima más inclusión, pero en esta inclusión todavía hay mucha ignorancia o falta de información en donde no sabemos muy bien cómo tratar a un chico que tenga, que tenga autismo o cómo integrarlo efectivamente. Y bueno, y el libro hablo de una forma como simbólica de integrar al autismo y de que el autismo también integre, ¿no? Es como de ambas partes de poder conectarnos, dos seres humanos o dos partes, yo lo llamo el puente de la amistad, en donde cada uno va a poner un valor diferente. eh, que todos tenemos valores diferentes y vamos a ir construyendo un puente de la amistad, no para sacar a Santi de su burbuja de jabón, que es como lo que tiende a hacer la sociedad, de querer normalizar a un chico con autismo, sino de aceptar que Santi necesita esa burbuja de jabón para sentirse protegido. Entonces, creo que lo que hace es, desde un libro infantil, llegar también a los chicos, compañeritos de Santis, ¿no? De chicos con autismo, que hoy tienen que ser integrados, de las familias de esos chicos también, que a veces no es, como vos decías, bien intencionados, pero no saben, hay ignorancia y no hay conocimiento. Y Tal bueno, cual. se acerca, es como una forma de tratar de acercarnos y de acercar a su vez, y poder entender que atrás hay un niño que tiene dificultades reales y que bueno, hay formas de poder acercarse y permitir que se acerque también. Ujú. En juegos no invasivos, bueno, en respetar tiempos, en saber que hay ruidos fuertes que pueden incomodar o que pueden asustar, que las reacciones no son reacciones que no hay que burlarse, que ellos sí perciben cuando se burlan. Bueno, es como que en el cuento de forma muy sutil voy contando ese tipo de cosas y atrás de cada libro doy como un mensaje para los adultos en donde explico un poco de qué temática hablo en cada libro. Bien, perfecto. Y límites sin culpa. Cuando hablas de Ujú. crianza consciente, ¿cómo diferenciar límites que cuidan de límites que controlan? ¿Qué señales te indican que una casa necesita reencuadre? Ah, a ver, ¿qué casa hoy no necesita reencuadre? Es la gran pregunta. El límite yo siempre lo cuento como es como lo que marca un cuerpo de otro. Yo para ser Agustina, yo tengo mi límite para que una casa sea una casa, o sea, la identifico por el límite. Entonces es lo que le da forma a la otra cosa o a la otra persona. Entonces, en base a eso, yo les planteo a los padres que el límite es necesario. Es lo que va a empezar a separar cuando el bebé es chiquito de la mamá del bebé. Primero nacen simbólicamente y psíquicamente como un uno, y bueno, el límite es lo que empieza a hacer que mamá sea mamá y que el bebé sea bebé, sea un otro. Entonces, tienen que existir los límites para formar al otro como humano, darle justamente esto que hablábamos así, del otro como un sujeto independiente a mí. Entonces, partamos de esa base que el límite es un acto de amor y un acto de amor formador, contenedor y formador. Eh, cuando el límite es limitar y cuando es controlar, yo planteo es cuando el límite lo ponemos para el bien del niño, es un límite desde el amor. Cuando el límite lo pongo por una comodidad del adulto, eso no es un límite desde el amor. Y bueno, y si es un límite del amor, no se negocia. Como yo les digo a los padres, si vos realmente crees que para tu hijo le va a hacer daño meter la mano en el enchufe,
por más de que te haga un berrinche, que te diga que no, que te patalee, el no es no, no se negocia. Si se está al borde del balcón y te dice y te berrinchea y que se quiere tirar, vos el no es no. Entonces esos no, no negociables son los límites desde el amor. Son cosas que realmente tú consideras que no tienen por qué ser tan drásticos como lo que acaba de decir, pero si yo considero que es importante bañarlo todos los días, bueno, hay un límite en mi casa, que eso cada familia pondrá sus propios límites, en donde no se negocian. O tal vez yo permito flexibilizar un día a la semana en donde no pase nada, pero igual el límite está. Entonces, cuando pasa que, por ejemplo, no mires tele, pero después cuando a mí me sirve lo enchufo en la tele, ese límite es un límite que no está pensado para el hijo. O sea, es primero porque me estoy fallando en mi palabra, las personas, los niños sobre todo, confían, o sea, hacen caso o aprenden, pasa lo mismo en instituciones educativas, si el niño no cree en quien le enseña, no va a aprender, si el niño no cree en la palabra de los padres, no va a respetarlos. Entonces, el canal de comunicación y de confianza tiene que estar bien sólido entre los padres y los hijos para que hagamos y digamos lo que digamos, ellos confíen en nosotros. Y entonces yo apuesto, en vez de decirle a los padres qué decir o qué hacer, es piensen en ese canal de confianza que tiene que haber entre el hijo y el adulto, para que cuando yo hable, el niño confíe en mí. Y para eso lo tengo que generar en las pequeñas acciones diarias, en esto de si digo que no es no, si digo que sí es sí, o sea, realmente no fallar, no mentir, cumplir con la palabra, ser convincentes. Por eso el decir que no a todo es insostenible, hay que tener cuidado con esto de decir que no a todo, al final terminamos queriendo controlar. Entonces, lo vas viendo en la práctica en realidad y en las sutilezas esas. Ujú. Bien, clarísimo. Y en cuanto a las pantallas y vínculo, en tus notas y entrevistas surge la preocupación por el modo automático y la mediación tecnológica. ¿Qué microhábitos propones para recuperar presencia con los hijos? ¿Qué tema? Mm. La gran adicción de estos tiempos, una de las grandes adicciones de estos tiempos en niños, el otro día vino una paciente que reconocía a una amiga, paciente de 10 años, que reconocía a una amiga como adicta. Y realmente a mí me eriza la piel estar hablando de adicciones con niños de 10 años. O sea, que el término ese ya llegue a la infancia es algo que me preocupa muchísimo, porque es verdad que hay una adicción en la infancia y hay una adicción en los adultos también a las pantallas, a la tecnología, a estos programitas que no tienen fin y que siempre están atrapándote. Eh, Pequeños hábitos son importantísimos, como decías vos. Primero, el mirarnos a los ojos. Es un hábito que hemos perdido. Hoy justo tuve una reunión con una chica que me ayuda y me acompaña, y le decía, ¿hace cuánto que no me mirabas a los ojos? Estaba en la computadora, viste, en las reuniones, como que estamos cada una concentradas, y de repente nos miramos y decís, qué importante que es la presencia en el momento, en decir, hey, no somos máquinas, somos humanos. Bueno, ese pequeño acto de mirarse a los ojos, de mirarse con sus hijos, de parar y decir, voy a comer sin tecnología o voy a charlar sin tecnología o hace que como que nos anclemos en el aquí y el ahora. El ser conscientes que tienen que haber durante el día momentos de anclaje, de presencia real, me parece que empecemos por ahí. O sea, después hay otros métodos que pueden ser un poco más profundos, desde la escritura, desde la meditación, desde, bueno, cosas como más profundas, pero los hábitos como así cotidianos es ser conscientes por lo menos 2 o 3 momentos al día en donde la presencia sea presencia real, no sea en automático. Ujú. Bien, bien. En cuanto a la escuela y la comunidad, desde tu experiencia en instituciones educativas y proyectos sociales, ¿qué alianzas funcionan mejor entre familia, escuela y salud mental? ¿Qué alianza? Hoy hay como un divorcio de estas tres instituciones que acabaste de nombrar
y lo que veo es que hay como un tire y afloje en donde hay una especie de guerra, en donde uno se pasa la pelota al otro y el otro al otro. Yo tengo mis talleres preferidos son los que se generan, que de hecho cuando me llaman instituciones educativas para poder generar algún taller en la institución, yo siempre digo que sean los docentes y que sean los padres unidos, o sea, que sea un taller de adultos referentes de estos chicos, porque surge esto de que si lo hago solo con los docentes, la culpa son solo de los padres, si lo hago solo con los padres, la culpa son solo de los docentes, y en realidad no hay culpables, cada uno realmente está haciendo lo que puede. Hoy las instituciones educativas están desbordadas porque hay muchísima demanda frente a ellas, y los padres también están desbordados porque también hay como una culpa social enorme en donde si tu hijo usa tecnología, están todos mirando a ver qué mala madre sos o qué mal padre sos. Entonces hay un desborde en estos adultos responsables, y para mí la unión, y obviamente entre profesionales, ¿no? Porque el niño va al psicopedagogo que dice lo que dice, al psiquiatra que dice otra cosa, al psicólogo que dice otra cosa, entonces al final el niño queda como la papa caliente pasando de adulto a adulto, y se genera como un quiebre también a nivel interno. Entonces creo que la alianza es fundamental. Por eso te decía, los talleres preferidos que hago yo es con unámonos como adultos, armemos red para sostenernos primero entre nosotros, porque estamos muy solos si no, no vamos a poder hacerlo solos. Solos no podemos hacer desde ninguna arista. Como profesional me pasa que yo cuando trabajo con niños, invito a los padres, o sea, yo no trabajo con un niño si los padres no están dispuestos a trabajar conmigo, porque sin red no se puede hacer demasiada cosa. Los adultos como los padres y la institución educativa, alinear la forma de trabajo, aunque no todos estemos de acuerdo, pero nutrirnos de la mirada del otro es fundamental para poder sostenernos y sostener al niño. Bien, perfecto. Y tu charla ha recorrido el interior del país y también Paraguay, Argentina y Chile. ¿Qué problemáticas aparecen con más fuerza según el contexto y qué aprendizaje trajiste de esas giras? Bueno, lo que más me queda de estas giras y de estas presentaciones en los teatros es la gran necesidad que hay, sobre todo en el interior del país, de este tipo de encuentros. Hay una gran necesidad, hay muchísima, muchísima necesidad, valga la redundancia, y muy pocos recursos en cuanto a profesionales de la salud. Entonces creo que lo que más me traigo es eso, como la necesidad enorme que hay, la importancia de llevar la palabra, de ser escuchados, y bueno, de trabajar sobre el amor propio. Creo que es, como te decía al principio, la base de todo. Hay, tal vez no hay nada nuevo en lo que digo en esa charla, pero una palabra justa en el momento justo te puede hacer un clic interno que te hace mirarte desde otro lugar, y apunto a eso en realidad, a hacer esa palabra, que capaz que no es hoy y no es cuando la diga yo, sino capaz que en un año, en 2 años, en 5 años, cuando resuene más esto que dije. Y, y sí, y eso, la necesidad de un otro, de un ser mirados, de un ser escuchados, de un ser entendidos, en estas compartidas de teatro, que muchas veces después de la presentación hay gente que habla y que comparte, y que se comunica. Es como esto de, es la primera vez que me pregunto si estoy donde quiero estar, o es la primera vez que alguien me pregunta si estoy siendo la mamá que quiero ser, y como esas, más que respuestas, doy preguntas. El hacer cuestionar a uno y que cada uno va a encontrar su propia respuesta, creo que es la parte más rica de lo que descubrí en estos encuentros, ¿no? El encontrarse con uno más que conmigo. Bien, bien. Y has pasado por radio, televisión, presentando la colección y tus ideas. ¿Qué síntesis te funciona al aire para que una familia se lleve una herramienta concreta?
No tengo estrategia, como verás. No tengo estrategia. No, la verdad que creo que eso es algo que me caracteriza y que creo que es mi gran diferencial, es como la autenticidad que tengo y que hago desde lo más profundo de mi corazón lo que hago, o sea, amo lo que hago, estoy convencida de poder esto, de llevar desde mi humildad y desde la experiencia que tengo como persona y como profesional, lo que tengo. Realmente no tengo ni una estrategia de síntesis. Cuando me preguntan algo, yo respondo lo que siento. eh, pero bueno, en realidad así como la síntesis es siempre pedir ayuda es importante. O sea, la parte de que muchas veces cuando estamos muy pegados a la situación no la vemos, entonces la mirada de un otro, sin tomar a la mirada del otro como la verdad absoluta, también eso es importante. Muchas veces es porque me lo dice un profesional, es la palabra santa. Yo soy de la idea que todo lo contrario, o sea, que el profesional te ayude a construir tu propia forma de mirarte y tu propia forma de valorarte. Creo que eso es como la gran síntesis que podría dar como mensaje en cuanto a pedir ayuda, ¿no? Ujú. Bien. Y 3 pasos simples para que un adulto se cuide a sí mismo y pueda cuidar mejor. Bueno, primero hablo de que el proceso de amor propio es como el proceso de enamorarse de un otro. Cuando vos te vas enamorando de un otro, vos tenés que primero dedicarle tiempo. Segundo, dedicarle espacios en silencio. Cuando vos vas a salir a tomar algo con alguien o a conocer a alguien, si vos estás en un lugar con mucho ruido constante, vos no tenés la posibilidad de escucharlo, de observarlo, de tomarte el tiempo. Lo mismo pasa cuando nos tenemos que conocer a nosotros y enamorar de nosotros. Es encontrar esos espacios de silencio sin tanto ruido, sin tanta actividad, sin tanto chimichurri, le llamo yo, en donde uno se puede encontrar con uno, escucharse, cuestionarse, preguntarse, observarse y valorarse. Hay dos actividades que me gusta y que invito a la gente a hacer y que hago diariamente, es todas las noches reconocernos algo que hicimos en el día, o sea, tomarnos un ratito para decir, Agus, muy bien, hoy tuviste una entrevista, hoy pudiste dar tu palabra a gente que no te conoce, o hoy le diste un beso a tu hijo, o hoy, no sé, fuiste al gimnasio, como reconocernos pequeñas acciones diarias. Y otra de las cosas que me gusta es empezar el día agradeciendo. Agradecer es una de las cosas que muchas veces nos olvidamos porque vivimos en automático y vivimos pensando en lo que nos falta, en lo que tenemos que lograr, en lo que queremos alcanzar, en padecer. Que, y, y lo importante de agradecer lo que sí tenemos, lo que sí logramos, los vínculos que hay alrededor, que realmente y lamentablemente capaz que mañana los vamos a tener. Entonces hoy realmente agradecer que estamos en el mejor momento de nuestras vidas, estemos en cualquier momento que estemos y bueno, esas pequeñas cosas, tomarnos el tiempo. Agradecer a la mañana y reconocernos de noche, reconocernos, porque cuando uno no se da a sí mismo, lo que hace es empieza a buscar afuera. Y ahí empezamos a generar vínculos de dependencia, sea con trabajo, sea consumiendo cosas, o sea consumiendo también vínculos personales de dependencia. Entonces, cuanto más nos damos a nosotros, menos vamos a demandar del otro y vamos a poder generar vínculos con mayor amor y no tanta necesidad. Clarísimo. Bien. ¿Qué le dirías, Agustina, a una mujer que quiere emprender y no se anima? ¿Qué le diría? Que no tiene que se anime, que los límites son mentales, o sea, uno cree que no va a poder. Hay muchas creencias limitantes que tenemos cualquier persona que emprende, cualquier persona. Las que emprenden somos las que nos animamos a pasar esa barrera invisible que se llama miedo y que se llama miedo a que creemos que si perdemos pasa algo y si perdemos, si no, hoy en la reunión esta decía, y si nos dicen que no, no pasa nada, o sea, no hay peor gestión que la que no se hace.
Eh, en mi momento, cuando empecé a estudiar psicología, vas a estudiar psicología porque amás lo que haces, está perfecto, pero te vas a morir de hambre. Y esa era la creencia limitante de todos los psicólogos que estudiamos en la Universidad de la República, que era una carrera muy linda, muy humana, pero que no nos iba a dar económicamente las libertades que tal vez, no sé, podemos imaginar en otro tipo de carreras. Y la realidad es como te conté un poco en el relato, ser psicóloga no soy solo psicóloga, sino que soy emprendedora, ahora yo jorobo con algunas personas, es una empresa, o sea, yo realmente tengo servicios, tengo productos, o sea, y no por eso dejo de ser amorosa, y no por eso dejo de amar lo que hago, y no por eso dejo de ser buena persona, porque uno cree que, ay, cuando te convertís en empresaria ya entonces no, 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 son dos cosas separadas y como también reconocer que valemos y que está bueno hacernos valer en ese caso y de que lo que uno imagina lo puede materializar, o sea, las creencias hay que atravesarlas, la única forma de atravesar un miedo es atravesarlo, es dar un pasito más y ver que no te caes y dar otro pasito y que si te caes te puedes levantar y volver a caer. Hay que tener paciencia, hay que tener estrategia, o sea, saber objetivos, saber a dónde vamos. Hay un dicho y esto pasa como empresaria, y como emprendedora, como tú decías, pero también como persona. Si nosotros no sabemos a dónde estamos yendo, estemos en donde estemos, nos vamos a sentir perdidos. Entonces, tener un objetivo claro es importante para no sentirnos perdidos y para poder trazar ese caminito pasito a pasito, con paciencia, con perseverancia, con constancia sobre todo. Y hay algo que atraviesa todo, es el amor que le tenemos a lo que hacemos. O sea, que nuestro objetivo no sea únicamente algo de afuera hacia adentro, sino algo de adentro hacia afuera. ¿Qué yo puedo darle al mundo? Y cuando encontramos el que yo puedo darle al mundo, esos pasitos van saliendo solos. Ujú. Bien. ¿Y cómo te ves en el futuro, Agustina, por este camino que estás haciendo? Qué lindo, me veo, bueno, soy una persona de verdad muy feliz y me encantaría seguir en esta línea, no marearme en el camino, no intoxicarme en el camino, porque son riesgos que también uno tiene que saber que existen en esto de cuando uno se expone más y cuando uno empieza a mostrarse más, empieza también a recibir más miradas, más expectativas, más cosas de afuera. Entonces, lo que espero es seguir como en este camino y en esta libertad que tengo de decir lo que siento, de hacer lo que siento, de trabajar con tanto amor y poder seguir manteniendo este equilibrio que creo que soy consciente de que lo tengo que hacer consciente entre lo que es trabajo, que está muy incorporado a mi vida personal, la parte divertida, los vínculos de amistad, mi vínculo con mi hijo, con Felipe, con mi familia. O sea, el seguir manteniendo este equilibrio y laboralmente me veo haciendo lo que hago, pero a nivel mundial. O sea, realmente atravesar fronteras reales tanto sea con libros, con talleres, con cursos, con más conferencias, me veo sí, en todo el mundo. Y allá Bien. llegaré. Sí, claro que sí, bien merecido lo tenés. Sí. Sí. ¿Querés dar tus redes, tu WhatsApp? Mis redes, Agustina Pérez Gomar es mi Instagram y por ahí me pueden seguir. Soy muy cercana, así que en general respondo cuando me escriben. A veces demoro un poco más, pero respondo siempre. Y me encanta recibir también como recomendaciones porque estamos para eso. O sea, realmente los que comunicamos nos gusta, tú sabrás, recibir el feedback o recibir que, bueno, ideas o recomendaciones o lugares cuando me escriben y me dicen, ay, me encantaría que vengas a Rivera o me encantaría que vengas. Yo realmente escucho esas cosas y son las que nos nutren, porque Claro, como decíamos, si podemos agregar el granito de arena, lo vamos a hacer. totalmente. Bien, bien, Agustín. Bueno, entonces vamos a decirte que con lenguaje claro y evidencia clínica, Agustina convierte temas complejos en puentes de conversación familiar. Sus libros y charlas nos recuerdan
que cuidarnos para cuidar no es un lujo, es el punto de partida para criar con amor, vivir con conciencia. Gracias, Agustina, por traer herramientas prácticas para el hogar y la escuela y por seguir encendiendo conversaciones que transforman. Muchísimas gracias, Agustina. Te deseo todo el éxito. Es hermoso lo que haces, lo que estás haciendo es divino. Muchísimas gracias, Mónica, por este espacio, por tu calidez y bueno, nos seguiremos viendo seguramente. Claro que sí. Lo mejor. Un beso. Muchas gracias, un beso grande. Chao. Las invito a suscribirse al canal, darle like y activar las notificaciones para enterarse de la próxima entrevista.